Dijo que quería que interviniera 5 minuticos, me lo he apuntado para no enrollarme. 4 ideas. Me llamo Santiago Vicente, soy director de un colegio público de aquí de la margen izquierda, de Calponada. Soy militante de STEA, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón. Ahí estamos con el líder sindical, con Somos, con el sindicato ferroviario. Es un sindicato que empezamos a montar en el 77, del siglo pasado, llevamos muchos años. ¿De qué vamos? Pues vamos, para que veáis de cómo es nuestra afiliación, en esta y en cualquier comunidad autónoma, pues en las últimas elecciones europeas, la número 2 de Izquierda Unida, ahora número 1 porque ha emitido el Willy Meyer, pues Marina Albiol, pues es de los STES. Como nuestra afiliación en estas elecciones, la número 2 de Podemos, Teresa Rodríguez, es de USTEA, de nuestra organización en Andalucía. Esta es nuestra afiliación, en eso nos movemos, somos un sindicato asambleario. Y me pidió Loren que os contara lo que pensamos de cómo funciona el sistema, nuestro sistema educativo. Casi lo ha contado Antonio, desde nuestra cuerda. Coincidimos con Podemos y peleamos así de hace muchos años por un sistema educativo que el eje prioritario sea la escuela pública, la escuela laica, la escuela gratuita, la escuela inclusiva, la escuela democrática. Esos que los que Podemos habláis de la casta, esto nunca consentirá. Donde la educación entendemos que es una atribución del Estado y que debe ser un derecho fundamental y no, como ocurre en nuestra comunidad, en nuestro país, es un servicio público donde la actividad educativa la ejercen cada vez más empresas privadas con capital público. Donde el alumno, es que soy pequeñico, pero esto sí, no te preocupes. El alumno debe ser el centro del sistema y no los intereses de las empresas que cada día están más introducidas en la enseñanza pública. Donde se debe trabajar, como decía Antonio, por detectar precozmente los déficits de aprendizaje y poner medios para subsanarlos. En este momento estamos negociando el nuevo decreto de inclusión y tal, donde por supuesto se está haciendo todo lo contrario. Hace muchos años empecé a montar los equipos psicopedagógicos, está hablando de y estamos igual, hace 30 años atrás. Los mismos discursos de entonces no están sirviendo ahora. Donde las empresas privadas, disfrazadas del mecenazgo pedagógico, que dan muy bien, no suplan las inversiones que corresponden a las administraciones. Y por supuesto apostamos por un Estado que invierta el 7% del Producto Interior Bruto, que invierten en otros países de nuestra Comunidad Europea, que aquí no llegamos ni al 4,3. De una manera u otra, creo que el sistema educativo, cualquier sistema educativo, no puede funcionar o fracasará si detrás de ello no hay una oferta, no existe un equilibrio social, un equilibrio económico, a partir de unas amplias políticas sociales que faltan en este país de una manera lamentable. ¿Dónde falla nuestro sistema educativo? Falla primero en el desencanto de toda la comunidad educativa. Tiene que pelear como los padres estos para conseguir un puesto público. Y lo han conseguido en Sedio Baranda. En otros sitios han fracasado y está esperando detrás la patronal para crear su macrocentro privado pagado con el dinero público para ese centro de alto rendimiento deportivo con piscinas y no sé qué, donde están metidos colapios, jesuitas y toda esa parafernalia. Y detrás nuestro señor Allende, no dudes que eso ya viene de muy atrás y de momento se ha paralizado, pero bueno, están al acecho y puede que lo consigan. Falla por la intromisión interesada, tanto del PSOE como del PP, en una educación con constantes cambios legislativos, al albur de sus intereses económicos, por supuesto, de su gente, y por supuesto también de los intereses de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, obviando pasadas políticas basadas en lo que sería necesario, centradas en el alumno, centradas en una racionalización pedagógica, que por supuesto eso lo olvidan totalmente. Falla porque la educación pública nunca fue una prioridad para el gobierno PSOE anterior y por supuesto para el PP está claro que su prioridad es la privada y la concertada. Falla el sistema porque ambos partidos, sus socios conservadores, sus socios, aquí en Aragón el PAR, CIU, lo que sea en cada comunidad autónoma,
procuran con sus leyes educativas que pocos ciudadanos, nunca los hijos de los trabajadores, accedan a los saberes generales. Acceder al saber es fundamental. El chaval, el ciudadano que accede a él, y debe ser así para toda la vida, es el único que tiene capacidad para transformar algo. Y esto lo están eliminando, como decía Antonio. Intentan potenciar un alfabetismo funcional en todo, para que todo siga igual y todos ellos sean los importantes y los que decidan y los que nos instruyan. Falla porque nuestro sistema es, como llamamos en Estea, neoliberal y neofeudal, y en los centros escolares se reproduce, por supuesto, lo que beneficia, por supuesto, siempre a los mismos, nunca a la sociedad en general. Un sistema que define, y acordados de los preámbulos de los primeros borradores de la LOMCE, que definía al niño como capital humano para el empleo, y estimaba, luego la cambiaron, por supuesto, se hacen correcciones para quedar bien, y estimaba la finalidad de la educación como un producto útil para crear consumidores pasivos y usuarios, por supuesto, de sus servicios. Decía Antonio que no hay que recortar. Sí que se puede recortar si quieren nuestros próceres, no hay ningún problema. Se puede adelgazar una burocracia brutal que nos invade, sobre todo a los centros, que lo más importante es generar papeles. Sabremos ahora muchos años cambiando proyectos curriculares, formaciones didácticas, proyectos educativos, y así constantemente durante años. Se podría ahorrar en Aragón 8 millones de euros, así de un plumazo, sacando las religiones de las escuelas. Se podrían, por supuesto, suprimir los conciertos en la enseñanza privada de una vez. Ayer un compañero de Muel escribía en el periódico de Aragón una carta al director, como nuestra ínclita consejera Serrat está manteniendo en Jaca aulas concertadas sin ningún alumno. Estamos viendo cómo se mantienen conciertos con 8, 10, 9 alumnos, cuando por ejemplo en mis aulas están a 28, sin ningún apoyo para hacer desdobles, y esto es la diferencia entre la pública y la educación esperada. Es necesario otro sistema, otro modelo educativo. Cambia la economía, cambia la cultura, pero nuestro sistema educativo sigue anclado en el siglo pasado, no lo cambia nadie, no les interesa ningún cambio. Es anacrónico, pero es muy barato para ellos y a la vez muy productivo para esos pocos. Eso vale ya para ser un ciudadano de pro en este país. Se sigue enseñando lo mismo que en el siglo pasado. Lo que fue válido para entonces no tiene ningún sentido ahora en este momento social ni económico. Vuestros hijos, los nuestros, desde luego, el día que puedan trabajar, lo harán en oficios que hoy no existen. En cambio, siguen insistiendo en lo mismo. Es barato y productivo para ellos. La educación debe potenciar ciudadanos con ganas de transformar la sociedad, de innovar, de investigar, personas creativas y motivadas. Pero en cambio nos hablan de niveles, y el nivel es bajo y es alto. Es que, y se incide desde nuestros gobiernos, tanto anteriores como estos, en elevar el nivel de ciencia de las matemáticas, y se denigran, como hemos visto recientemente y como estamos viendo constantemente, pues se denigran las ciencias artísticas, la música, la educación física, las humanidades. Se basan en argumentos económicos reduccionistas, limitados, interesados. Disocian lo intelectual de lo emocional, como si el niño ya, desde que entra a la escuela con 3 años, a su colegio bonito, ya solamente tuviera que pensar en reválidas y en pruebas de evaluación de diagnóstico, y se olvidan de la creatividad, se olvidan de lo importante, disocian, separan lo artístico de lo científico, como si fuera algo que se debiera separar. El alumnado se categoriza y se organiza siempre con test de inteligencia, con reválidas, con esas evaluaciones de diagnóstico censal, cuando la inteligencia es algo más que superar pruebas estandarizadas o pasar reválidas externas. Y encima, que no la supera, se le dice que tiene déficit de atención, se le llama hiperactivo y encima va y se le medica. Y eso, pues, cada vez lo estamos viendo más en los centros. Es necesario otro modelo educativo que potencie el aprendizaje haciendo, los aprendizajes haciendo, que fomente la educación personalizada, como decía Antonio, que potencie lo social, lo emocional, el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la empatía, las destrezas, el talento, esto que hacemos en las aulas todos los días y que por un lado luego nos llama el coordinador y dice, hombre, pero que te olvidas del programa.
El valor de la educación está en el camino, como dicen nuestra gente de los estés, en la pasión, en la emoción por aprender, nunca en la meta, eso de buscar resultados. De otra manera siempre reproduciremos fracasos y reproduciremos niños fracasados, alumnos fracasados, mujeres fracasadas. La educación entendemos que debe servir para comprender el mundo, un mundo cada vez más interdependiente, más complejo, y la escuela debe hacer entender al alumno, debe tener capacidad para disociar, quedarse con la información que necesita y que busque, por supuesto, su lugar en él. Esa es nuestra escuela, la que deseamos y la que llevamos 30 y tantos años intentando conseguir y que siempre perdemos. Os invitamos, por supuesto, en esa línea de recortes contra la concertada. Llevamos en una pelea brutal, una pelea judicial contra las administraciones, junto a MOEL, el Movimiento de una Escuela Laica, la Izquierda Unida, junto a Chunta, CGT, esperemos que en sume Podemos. A ver si alguna vez, antes de morirnos, lo conseguimos. Gracias. Por dar un dato, en mi centro hemos pasado de 136 profesores a 106 solo en los últimos 3 años, lo cual el número de alumnado ha ido aumentando. Eliminación de programas, la eliminación, digamos el despido de los interinos durante el verano, etc., ¿no? Estamos también en los diferentes foros de negociación, podríamos decir entre comillas, de negociación con el Gobierno de Aragón. Digo entre comillas porque negociación está habiendo prácticamente nada. Muchos días nos enteramos a través de la prensa de las medidas que quieren llevar a cabo, y por eso pues un poco las últimas actuaciones que estamos llevando a cabo desde CGT van en la línea de la judicialización. Estamos llevando recursos a los tribunales, pues tanto desde el decreto de interinos, de la negociación del decreto de plantillas, que como digo no hay ningún tipo de negociación, el verano de los interinos, pago de sexenios. Entonces, como vemos que esos foros de negociación no son de negociación, pues no nos queda otra que intentar otras vías alternativas. Estamos también en el foro 100% público con otros grupos políticos y otros sindicatos, donde pues, tratamos de enfatizar, visualizar la importancia de los servicios públicos de calidad, la sanidad, los servicios sociales, etc. Y en el grupo contra los conciertos, que también ha hablado antes el compañero de SPEA. Luego comentaré un poco el tema de los conciertos. Visitamos centros semanalmente, tanto los 2 liberados que hay en el sindicato como el resto de delegados. Nos reunimos con los compañeros, atendemos un poco las necesidades, las demandas, la falta de información que hay, el desconcierto que se ha vivido, sobre todo en este último tiempo con el tema de las oposiciones, que ha sido un auténtico descontrol. Luego también respecto a formación, en CGT pues, se organizan cursos gratuitos para todas aquellas personas que los quieran hacer, profesores y profesoras, siempre basados en una pedagogía libertaria y en el aprendizaje cooperativo. Decía antes que estamos en el grupo contra los conciertos, es nuestro principal motivo de lucha en estos momentos donde estamos centrando más nuestras energías, porque consideramos que la privatización de la enseñanza en Aragón tiene un nombre y es conciertos educativos. Estamos viendo cómo se cierran aulas, en los últimos años se han cerrado cientos de aulas en la enseñanza pública, en las escuelas públicas, colegios, institutos, y al mismo tiempo esas aulas no han desaparecido, sino que se han concedido a las escuelas privado-concertadas. Este año, ahora recientemente en mi centro lo hemos visto, como nos han avisado de un día para otro de la eliminación de ciclos, y sin embargo conceden un concierto educativo a una academia privada en la acera de enfrente. Entonces, que son cuestiones muy llamativas. Decía que la privatización en la enseñanza tiene un nombre y son los conciertos, y creemos que desde CGT creemos que tenemos que hacer un trabajo importante, un trabajo de profundización, de visualización y de trasladar a la sociedad un poco qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los datos, cómo esas aulas se han ido cerrando, cómo esa precarización en las aulas conlleva el despido de 2.000 compañeros y compañeras en los últimos años, compañeros, profesores, compañeros nuestros que hemos ido como han ido a engrosar las listas del paro. Entonces, como todos esos efectos de la privatización, qué efectos tienen tanto en la calidad de la enseñanza, como decía al principio, y a nivel laboral, pues en nuestras condiciones y pues un poco en la situación.
Respecto también un poco al tema de los conciertos, bueno, ya lo ha explicado muy bien y mucho mejor Antonia Lamayona antes. Desde CGT creemos que la escuela debe ser pública, y laica. Decíamos que los fondos se están virtiendo, se están desviando, los fondos están, los programas están, pero se están concediendo a las escuelas privadas. Lo vemos, un ejemplo muy cantoso es el tema de la religión. En mi centro hemos tenido una experiencia de cómo tenemos aulas, la mayor parte de las aulas están a 30 alumnos y sin embargo el Gobierno de Aragón autoriza grupos con 6 alumnos de religión, incluso se contrata a una profesora más de religión para 2 horas, mientras que compañeros se tienen que ir a la calle porque supuestamente sobran, ¿no? Un poco ese sería el tema. También un poco del tema de la religión, cuestiones que yo creo que tenemos que sacar a la luz y que la sociedad lo conozca también. Los profesores de religión no pasan ningún proceso selectivo, son los únicos que no son despedidos durante el verano, los demás compañeros sí que se van al paro, son contratados a dedo y sin embargo para todas esas enseñanzas, para eso no hay problema, ¿no? Para lengua, matemáticas, etcétera, sí que hay problema. Entonces, bueno, simplemente he sido un poco breve, pero quería contar un poco la experiencia que estamos teniendo, que sepáis el trabajo que estamos realizando desde CGT, sobre todo con el tema de los conciertos, y que os invitaríamos a que desde CGT, desde la postura de CGT, es que nos encantaría que Podemos pudiese formar parte de ese foro contra los conciertos. Nada más. Buenas tardes, me llamo Carlos, soy profesor de primaria de educación física de un colegio público y bueno, en un principio hemos creado un círculo, una serie de profesores y también algunos padres que no son profesores, un círculo de Podemos Educación Aragón. Lo que queremos o lo que pretendemos en un principio es dotar de un contenido a Podemos también en el ámbito de la educación aragonesa. Somos un círculo de reciente creación, estamos en proceso de estructuración, estamos gente ya de las 3 provincias, porque en un principio nos pusimos en contacto a través de los círculos de Huesca y Zaragoza, también a través del círculo Podemos Educación Estatal y a través de correos electrónicos, pues una serie de gente nos hemos puesto en contacto y bueno, ya tenemos la página en Facebook, tenemos una lista de correo. El otro día, hace un par de días aquí en Zaragoza tuvimos una asamblea. Estuvimos poquita gente, pero bueno, ya podemos intercambiar algunas ideas y bueno, a ver si a partir de septiembre podemos arrancar ya con un poquito con fuerza, porque son fechas un poco complicadas estas. Desde luego nuestra posición no puede ser otra que una educación pública, laica y de calidad. Eso sin duda. Compartimos preocupación y posturas pues con diferentes colectivos como Marea Verde y como compañeros que han podido de CGT o de esta que están por aquí. Desde luego la situación es crítica porque hay continuos recortes y una privatización creciente de la educación en todo el Estado y en Aragón desde luego, ¿no? Con estados políticos tan agradables que tenemos del PP y del PAR. Y además los recortes y la privatización que vienen de la mano, porque realmente los recortes se están produciendo en la escuela pública. En la escuela privada no se están produciendo recortes, ¿de acuerdo? Entonces lo que se está haciendo es fomentar la escuela privada de una manera muy clara. Y lo más preocupante, una de las cosas preocupantes es que el tema de los conciertos no viene de ahora. El tema de los conciertos viene desde hace muchos años. O sea, el tema de la privatización en la escuela no surge, aunque se ha acrecentado, no surge con el tema de la crisis. Desde los tiempos de González, que fue Felipe González, fue el gran precursor de los colegios concertados, se ha obviado totalmente este asunto. Y ya todo el mundo vamos por hecho que hay una red dual, pero desde luego no es una consecuencia de la crisis. El tema es verdad que ahora se está acrecentando la privatización, pero eso ha existido siempre. En un principio, los conciertos con la LOCSE, con la LODE, los 80 y luego con la LOCSE pudieron tener quizás algo de sentido para paliar la falta de plazas escolares que había a principios de los 80. Pero luego lo que tiene que haber sido una apuesta por la educación pública y la construcción de colegios y de creación de más vías en los colegios públicos no se hizo.
No se hizo y entonces los colegios privados concertados y los conciertos se han ido asentando pues, desde hace ya un par de décadas. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, es verdad que con el Partido Popular la cosa parece que va peor, pero no hay que olvidar que fue el Partido Socialista el que fomentó los colegios concertados y hay que tener memoria histórica. Y para tantas otras cosas que no fue valiente, igual que con el tema de sacar la religión de la escuela, el Partido Socialista pues tampoco lo fue con esto, ni mucho menos. Recordemos que el PSOE tuvo mayorías absolutas muy cómodas al final de los 80, principios de los 90, donde no había ningún tipo de inestabilidad ni de miedo a lo que pudiera suceder y no movió un dedo por nada de todo esto. Entonces, una vez más, el PSOE traicionó a las bases, se nutría de unos votantes de izquierdas, de una base de izquierdas, para luego realmente hacer una política totalmente ambigua y totalmente, pues en este sentido, de poca apuesta por la educación pública. Lo que ha dicho la compañera, lo estamos viendo todos los días, se están cerrando aulas o se niegan vías, como que se ha pasado aquí a los padres del 6 de Baranda, y sin embargo se están abriendo y se están dando más plazas en los colegios privados. Y es que al final uno tiene la sensación de que el político, nuestro representante, es que es el enemigo. En vez de facilitar las cosas, oye, mira, estamos 20 padres, que justo prácticamente es una clase, tenemos el espacio, tenemos el profesorado, tenemos las aulas. Y es que hay que llorar, mover Roma con Santiago y hacer de todo para que al final te concedan que tus hijos pueden ir a un colegio público. Es que los gobernantes no pueden ser los enemigos de la ciudadanía. Y nos estamos acostumbrados a eso, tanto en esto como en otras cosas. Con el Partido Popular sí que es verdad que algunas cosas muy importantes han cambiado, y eso sí que quiero que quede claro. Y es que, por ejemplo, antes, cuando hay una convocatoria o cuando hay algún tipo de programas educativos, antes se diferenciaba lo que eran centros públicos y centros privados concertados. Ahora esa diferenciación ya no existe. Ahora se habla de fondos, o sea, de centros sostenidos con fondos públicos. Es un matiz bastante peligroso porque los equipara y los iguala en todos los sentidos, o en casi todos. Esto, por ejemplo, ha tenido consecuencias como, por ejemplo, los programas de bilingüismo. Los programas de bilingüismo, cuando un colegio era bilingüe, aquí en Aragón, era porque el Departamento de Educación dotaba de una serie de fondos a los colegios y veía profesor nativo y demás, lo que tenía un coste para la administración, pero de esa manera se intentaba fomentar el bilingüismo en esos centros. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora han dicho, bueno, esos fondos se cortan y el que quiera ser bilingüe, simplemente con que los profesores tengan, que no es lo mismo que los profesores tengan el B2 de inglés a ser un profesor nativo de Inglaterra, por ejemplo, de Irlanda, no tiene nada que ver. Esto ha sido un guiño también a la concertada totalmente, porque ahora de repente los concertados, que nadie era bilingüe porque no tienen ese estatus, no tienen esa ayuda de la administración, ahora los concertados pueden acceder perfectamente a ser bilingües. Otra consecuencia es que aunque un colegio no fuera bilingüe, en muchos centros había auxiliares de lengua extranjera. Esos auxiliares de lengua extranjera solo podían ir a los colegios públicos, pues porque era la administración pública los que los pagaba. Ahora, en este programa también han entrado los colegios concertados y la administración, aparte de los conciertos, les regala esos fondos y parten en igualdad de condiciones que los centros públicos para tener esos profesores auxiliares de lengua inglesa. Otra de las consecuencias, si no me corrige nadie de secundaria que haya por aquí, yo lo último que leí es que en selectividad, una prueba oficial, los profesores hasta ahora eran profesores de la enseñanza pública. A partir de ahora tenemos, si creo que es así, tenemos corrigiendo exámenes profesores de la privada. Es como si vamos al consultorio privado y el médico privado es el que nos da la baja, o como si vamos al médico forense que tiene que dar un dictamen para un juicio oficial y es un médico privado no independiente. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, pues es un poquito, la lectura no puede ser muy distinta a lo que han hecho otros compañeros por aquí. El tema de la religión, pues es un tema que también ha comentado la compañera de la CGT y demás. Y con la creación de este círculo, pues lo que pretendemos es, pues eso, dotar un poquito de
dotar de contenido a Podemos en el ámbito educativo tenemos página en Facebook, entonces cualquier persona que quiera estar en lista de correo, aparte de poder seguirnos, se puede dirigir a nosotros y a partir de septiembre, pues bueno, contando que tenemos ya gente de las 3 provincias y demás, a ver si podemos ir teniendo más presencia y estabilizarnos y por supuesto intentar entrar en los foros, la plataforma por la defensa de la escuela pública, el foro ante conciertos desde luego nos encaja perfectamente y poder hablar con otros compañeros de otros sindicatos de MUEL y demás. Muchas gracias. Os habéis dado cuenta, se oye, ¿no? Os habéis dado cuenta que ha habido gente que se ha ido, no es porque lo hayamos aburrido, sino que han ido a una concentración sobre el pueblo palestino que se ha celebrado, o que se está celebrando ahí a las 8 en la plaza de España. Yo quería intervenir como miembro de Podemos en este foro diciendo que Podemos, o miembros de Podemos, aunque no lo haya decidido, pero sí hemos decidido que defendemos los derechos humanos y en Palestina se están violando todos los días, a todas las horas, los derechos humanos contra el pueblo palestino. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta, ha habido muchos compañeros que se han ido y se han ido por eso, porque yo también me quería haber ido, pero no puedo estar en 5 sitios a la vez, porque hoy he tenido la suerte de que había 6 sitios para ir a la misma hora, 6 sitios, incluido una película que están echando en el Centro de Historia, que yo no la conozco, pero ya la veré, porque tengo tiempo. Yo con relación a la mala educación, quería decir una cosa. Ya habéis visto que el rollo de la concertada no viene de ahora, viene de la ley del concordato que se firmó antes de la Constitución, en el 78. En el 78 da ese concordato que fue anterior a la Constitución, da poderes a la Iglesia le da muchos poderes, pero uno de ellos es el fomento de la educación, la religión en la escuela, en los cuarteles y tal. Ni el gobierno socialista, ni el gobierno del PP han denunciado ese concordato. Y entonces lo que hay que hacer es denunciar ese concordato y firmar un nuevo concordato con la Santa Sede, que se llama así, para regular las relaciones del Estado español con la Santa Sede. Porque no podemos estar con un concordato que teóricamente se reformó, pero era exactamente igual que el que tenía. No hay que firmar, que no hay que firmar otro. Que no hay que firmar otro. No, se denuncia y ya está, ya, bueno, puedo firmar porque teóricamente hay que tener buenas relaciones. Firmar es finiquito, finiquito. Con todos los estados. Con relación a la educación, como yo no tengo, no hablo nada. Hola, buenas tardes. Simplemente comentaros lo que me ha pasado hoy, no a mí, a mi hija. Bueno, yo creo que estará pasando a muchos jóvenes que quieren estudiar, ¿no? Mi hija ahora empezaría a estudiar en la universidad. Entonces se ha ido a informar, ha venido con la papeleta de que para empezar a estudiar hay que pagar 1.900 euros. Una familia obrera, unos trabajadores. Para que nuestros hijos puedan estudiar vamos a tener que hacer un desembolso de lo que quizá hemos estado ahorrando en casi toda nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, a los 1.900 euros hay que sumarle otros 800 o 900 euros, más luego los viajes que tiene que ir a Calatayud y demás. Eso para una familia obrera. Decir que es un gran abuso, es lo que está haciendo este puñetero gobierno y el PSOE, como aliado, el que no les interesa de que nuestros hijos estudien, de que nuestros hijos tengan que competir con sus hijos, porque posiblemente les quiten esos puestos de trabajo. Y que lo que no quieren llevar es, como hace poco decía un arzobispo en Venezuela, que decía que los hijos de las clases más favorecidas, de los ricos, tenían que estudiar
para gobernar el país, para mandar. Y los hijos de los obreros únicamente tenían que ser sus estudios para aprender a obedecer. Entonces lo que tenemos que hacer es no permitir eso en este gobierno y cortarlo, ¿eh? Vamos a por ellos y no les vamos a permitir que sigan no dejando a nuestros hijos estudiar. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo como madre. Tengo 2 hijos, uno empieza este año en primero de infantil y el segundo, el mayor, acaba de terminar tercero de infantil. Van al colegio Valdespartera 2. Yo fui una de las primeras madres con 20 padres más que tuvimos que pelear mucho porque hicieron ese colegio. Entonces voy a hablar desde nuestra experiencia personal y cómo estamos ahora y cómo estuvimos entonces. Mi primer hijo, como digo, empezó matriculado en un colegio que no existía. Después de muchas reuniones, mucho protestar, poco apoyo de las instituciones, prácticamente ninguno. Finalmente, con 3 años de retraso, se construyó el colegio. Podemos decir que un niño de 3 años, cuando empezó mi hijo mayor, empezó en un colegio que no iba a ser el suyo, con un profesor. Al año siguiente estuvo en un barracón con otro maestro y este tercer año está en otro colegio con otro maestro. No ha tenido ningún tipo de continuidad, pero bueno, tiene un colegio. Mi hijo pequeño, que va a empezar ahora en septiembre, va a ir al colegio, al que le falta la construcción todavía de primaria, solo está infantil. Es un colegio de 3 vías que han ampliado a 5 sin aumentar el profesorado. Va a tener un tutor, o sea, las 5 vías van a tener un tutor cada uno. No se amplían auxiliares de infantil. Estamos hablando de que va a haber 125 niños de 3 años con un auxiliar y ninguno más. En el caso del bilingüismo, se nos mantiene una profesora del British Council, que es el bilingüismo que funcionaba hasta ahora. Al resto de los tutores solamente se les exige el B2. Yo he oído a la tutora de mi hijo, en este caso de este año, del mayor, diciendo que ella desde luego no se ve capacitada para dar una clase bilingüe en inglés, por muchos motivos. Y yo, lo que comentaba el compañero del Círculo de Educación, que principalmente sois maestros los que lo componéis. Sí, no te digo que... Lo que quiero decir es que es muy importante, en mi opinión, que entren padres y madres en ese círculo. Pero que ahí también hay una pelea muy grande que hacer, porque en nuestro colegio yo creo que seremos 20 los que nos movemos, los que nos quejamos, los que vamos a hablar con el director, los que presentamos quejas, los que... yo creo que los padres y las madres se han acostumbrado a que no tienen ningún poder, no digo de decisión, obviamente en el ámbito académico no queremos tener poder de decisión en la docencia, pero sí en el día a día escolar. A partir de, con la entrada de la nueva ley, el consejo escolar, en el que los padres tienen representación, ya no tiene ninguna representación. Y nosotros hemos vivido últimamente una situación que te hace darte cuenta de cómo es darse cabezazos o sea, que el enemigo está dentro de tu propio círculo de personas. En nuestro colegio se ha planteado el cambio de denominación para que deje de llamarse Valdespartera 2, y el nombre elegido en consejo escolar es el nombre de un santo. Entonces, el hecho de que ciertos padres que llevamos a nuestros hijos a una escuela laica estemos en contra de que se adopte un nombre religioso para un centro escolar, nos ha llevado a enfrentarnos entre nosotros mismos, hasta el punto de que hay padres que consideran, se hizo una encuesta para conocer la opinión mayoritaria de los padres, que no teníamos derecho a dar nuestra opinión. Hubo gente que se ofendió porque se les pidiera la opinión. Nos tuvimos que oír que lo del término religioso, y os digo que es el nombre de un santo, estaba cogido con pinzas. O sea, una cantidad de cosas para no meterse en ese campo educativo más allá de las paredes, o sea, de dejar al niño en la puerta
y tú irte a tu casa. Que a ellos les importa mucho que ahora ese colegio sea de 5 vías, que eso es lo que les importa, pero es que un colegio laico tenga un nombre religioso también es importante. Y que la gente te diga que ahí se da religión y que ya es hora de que se les respete, cuando están dando religión en un centro laico, bastante respeto creo yo que les estoy teniendo. Quiero decir, hay que pelear mucho con los propios padres. Y para eso necesitamos también el apoyo de los docentes, de los directores de los centros. En nuestro caso no tenemos impedimento, pero también es verdad que yo personalmente no me corto de ir a hablar con el director o de presentar un escrito. Yo estoy presentando escritos cada 2 semanas. Pero necesito que haya 80 padres como yo que presenten el escrito cada 2 semanas. Y en ese aspecto somos todos unos comodones y unos vagos. O gran parte. Y además, comodones, vagos y ofendidos. Así que si aquí hay padres y hay madres que no son docentes, que no son... quejaos. Id y quejaos. Aquí y en donde sea. Y olvidaros del tema este de la religiosidad del nombre. Es que no tiene que salir del centro. ¿Cómo que no tiene que salir del centro? Primero, yo llevo a mis hijos a un colegio con estas características. Y me acuerdo del centro si me da la gana. Y si no, pues cada uno que asuma por su cuerpo. Y ya está. Simplemente es. Si nadie más quiere tomar la palabra, pues la tomo yo. La voy a tomar ya no como la que presenta el acto de Podemos, sino como estudiante de doctorado de filosofía. Y como representante de la SAF, que es la Asociación de Filósofos de Aragón. Y también como participante del Círculo Podemos Universidad. Quizá porque creo que aquí hay una cosa que no hemos dicho, y es que parece que todas estas cuestiones de la educación son unas cuestiones que responden a recortes o a cuestiones económicas. Entonces a mí me gustaría contar un caso de censura, y sobre todo de censura ideológica, que es lo que está sufriendo la filosofía en las aulas con la nueva ley Wert. El señor Wert no quiere que ni vuestros hijos ni nosotros como jóvenes pensemos. No quiere crear ciudadanos críticos. Quiere tener alumnos que sean muy eficientes y que económicamente respondan a lo que pide el mercado, punto pelota. Para conseguirlo echa la filosofía de las aulas y por lo tanto la convierte en una vía que no va a ser obligatoria y por lo tanto nos echa a los profesores de las aulas. Esto ya lo sabemos porque las SAF llevamos luchando, tratamos de pararlo y bueno, pues no nos han hecho ni caso. Y quizá lo más sangrante es lo que ha ocurrido hace una semana. Hay mucha gente, como es mi caso, que somos doctorandos en filosofía, que no solo queremos preparar a los chavales en las aulas, sino que entendemos que la filosofía es importante, que para que un país funcione y piensa necesita filósofos y por lo tanto queremos ser profesores de universidad. Se dan unas becas que se llaman becas de doctorado para que la gente pueda doctorarse, porque doctorarse es muy caro y por lo tanto si no tienes una ayuda pues las familias no pueden pagárselo de forma normal. Esas becas de doctorado se han resuelto en junio y a los filósofos sospechosamente nos han sido mayoritariamente denegadas. La resolución no tiene ni los escrúpulos de falsificar la denegación con ninguna cuestión, podrían haberlo por lo menos maquillado, sino que la denegación es política y explicitan que es una cuestión política. El ministro Wert me mandó una carta personal firmada a cada uno con su nombre y en ella el señor decía que los filósofos que nuestro programa de investigación o lo que queremos hacer para cambiar el pensamiento político de la ciudadanía que no entraba dentro de los parámetros de investigación española. Aquí si investigamos, que es poquito, y si formamos a gente para las universidades, que también es escaso, pues por favor que sean economistas o que sean políticos de su lado. Pero si es gente que piensa o que fomente el pensamiento, pues no. Por lo tanto, decir que toda la forma de gobierno del Ministerio de Educación no es solo una cuestión de recortes, es que es una cuestión ideológica. Y están pidiendo que los sectores más críticos, que son en las aulas, pues quizá podemos ser el sector filosófico, que es el momento en el espacio en el que el aula se pone a hacer a los chavales a que piensen, a que produzcan pensamiento, a que critiquen, a que sean reflexivos, pues se está callando. Y se está callando a todos los niveles. El problema es que quizá el nivel al que yo hablo de doctorandos de filosofía somos muy pocos, a nivel de España pues nos lo han denegado a 4 gatos, y por lo tanto no tenemos el tirón mediático de la crítica, pero por lo menos sí la pataleta de un espacio aquí público pues que se sepa.
que se sepa que ha sido una cuestión política, que se explicita que es político y que si no hay doctores en filosofía no habrá profesores de filosofía y si no hay profesores en la universidad no habrá profesores para las aulas y por lo tanto es el interés generalizado, si no hay gente formada no se podrá exponer.